Cazul presenta Especiales de Invierno. Estén aquí, sobre todo entre semana y en un día que siempre es complicado, entonces muchísimas gracias y muy especialmente a Idalia y a Alejandro que me acompañan hoy en esta presentación de Rex Regum. Bueno, los tres somos dibujantes. Idalia es una de las mejores novelistas gráficas de este país y Alejandro es la única estrella que ha dado el diseño gráfico desde Vicente Rojo. Yo digo que eres una estrella cuando la gente que ajena a tu campo sabe quién eres. O sea, en el diseño hay gente muy distinguida, pero fuera de nuestro campo quizá eres como de verdad, y bueno, pues y además, más allá de ser un colega muy querido, un tipo, los dos, gente de oro. Entonces, bueno, pues les agradezco que hoy me acompañen en esta plática alrededor de Rex Regum. Alejandro me dijo que traes algunas notas, entonces empezamos contigo y yo quisiera que esto fuera un diálogo entre los tres y con todos ustedes para platicarles sobre el libraco, como dice mi querido Toño Malpica, que también está aquí. Así que adelante. Bueno, buenas noches y muchas gracias, querido Bef. Y exageras, pero gracias. Y bueno, pues yo me estoy muy contento. Yo la verdad es que cuando me invitó Bef, y sigo nervioso porque yo no sé nada de dinosaurios, pero ahora sé un poco más gracias al libro de Bef, Rex Regum. ¿Alguien sabe qué significa Rex Regum? A ver. Rey de Reyes, ¿no? Entonces, comienza justo Bef justo con una dedicatoria, ¿no? Bueno, una dedicatoria, ¿cómo se llama? Una cita de la Biblia que dice: tú, oh rey, eres rey de reyes porque se te ha dado reino, fíjense, o sea, reino, potencia, fortaleza y majestad, ¿no? Entonces, son como palabras muy, muy fuertes y muy potentes, ¿no? Y que creo que solo hallamos o en la Biblia o en los corridos mexicanos. Entonces, eso significa rey de reyes. Bueno, claro, hablando primero de la portada, también está aquí la diseñadora del libro, Verónica Monsiváis, en colaboración con Bef. Y bueno, desde la portada vean qué bonita, o sea, yo lo que fijaba es que claro, en la portada ya está sucediendo lo que ya todos sabemos, que nos va a caer el aerolito o el meteoro. Aquí lo tengo, tampoco sabía que se llamaba Chicxulub. Es que es más. Así se llama, que pues es el que puso el meteoro. Pero bueno, de las cosas como muy bonitas, fíjense cómo el tamaño del meteorito es del mismo tamaño del ojo del dinosaurio, ¿no? Entonces es como el tipo de cosas que hacen que una portada tenga como esta potencia, ¿no? Tan grande el dinosaurio, le preguntamos serían los tiranosaurios, pero se ve que medirían que es más o menos como, ¿no? Como la puerta, y 12 hasta 14, entonces más o menos para imaginarnos, el dinosaurio estaría parado ahí y la cola llegaría hasta... Pues llenaría este espacio, ¿no? Llenaría este espacio, ¿no? Bueno, la cosa es una novela que no tiene texto, yo digo que ahorita, bueno, hablaré un poco de eso, ¿no? Al final del libro es increíble porque Bef pone como los capítulos adicionales, los que venían, por ejemplo, en los DVDs, a nuestra joven audiencia, antes los DVDs ponías la película y tenían como unas características especiales, y viene atrás como toda la génesis del libro, ¿no? Cómo empezó Bef de alguna forma a crearlo desde hace 30 años, es decir, desde que tenía 6 años, más o menos, y bueno, todo lo que se tardó, tres libros. Hay, bueno, todos sabemos la novela final, una sucesión de imágenes, secuencias de que nos cuentan con gloria. El libro está dividido en capítulos. Bueno, la tipografía, eso también es interesante, ¿no? La hizo Tobias Frere Jones, que yo no sabía hasta que me puse a ver, que yo sabía que era compañero de Jonathan Heffler, que pueden ver
a ese tipógrafo en un episodio increíble de la serie Abstract, que pueden ver en Netflix, que es muy, muy padre. Pero bueno, hay todo, pueden hacer una novela gráfica, de hecho, entre la historia de Tobias Frere Jones y de Jonathan Heffler. Tobias Frere Jones sale también en un documental que se llama Helvética, pero bueno, es impresionante, pleitos de millones de dólares, o sea, entre tipógrafos, ¿no? Pero bueno, lo que iba es que, bueno, después hablaremos porque finalmente la tipografía es un dibujo y también es importante platicarlo, ver que esta tipografía de la portada tiene como un origen y tiene como un sentido. Una novela gráfica. El formato, bueno, es medio oficio, lo que hace que no se desperdicie ningún centímetro de papel, y la verdad está muy bien impresa, o sea, también me da mucho gusto los negros de las plastas, porque en cada capítulo termina con ya lo verán, con una parte negra que me gustó mucho, y que abres y el título está más bien en la siguiente página, no digamos en la página derecha, sino en la página izquierda. Tiene varios capítulos. Primero tiene un prólogo de Héctor Rivera Silva, que es muy bonito. Él es un arqueólogo, antropólogo. Paleontólogo. Es decir, él es arqueólogo, bueno, y bueno, hace como una descripción de esto. El primer capítulo, por ejemplo, se llama inexorable, ¿no? Que es una palabra que me encanta. ¿Ustedes saben qué es inexorable? Yo no sabía, o sea, como que sabía cuando alguien la dice en contexto, pero inexorable es aquello que no se puede evitar, ¿no? Entonces, obviamente, lo inexorable comienza con este meteoro que además en la novela se va acompañando como justo de la música de los planetas de Gustav Holst, que me parece que es como un guiño, obviamente, a Odisea del Espacio o a Melancolía o a todas estas películas en las que se ven como todas estas danzas celestes o tragedias inminentes. El segundo es Eclosión, que fíjense qué curioso, o sea, yo decía, bueno, eclosión, ¿qué significa eclosión, no? O sea, suena como una explosión, pero bueno, y lo busqué en el diccionario de la RAE y estoy seguro que no viene la palabra eclosión, es una ausencia en ese diccionario, pero sí viene en Wikipedia, ¿no? Y justo es el momento en que las crías ovíparas nacen del huevo. Después viene el tercer capítulo, Saturno, el portador de la vejez, que así se llama la melodía de Holst. Pero es muy interesante porque acuérdense que Saturno es en la mitología, bueno, además del planeta, pero es el dios, como el principal dios, y que va devorando a sus hijos porque teme que lo vayan a derrocar en algún momento, ¿no? Entonces, en Roma era más bien conocido como Cronos, que es el tiempo, ¿no? Entonces, finalmente el tiempo es el que nos va a devorar a todos, y en el caso de la novela, pues el que ya tienen el tiempo contado, lo sabemos desde la portada. Después viene Ocaso, Envidia 1, al poner como algunas de las, yo pensaba, tratando de platicar, o sea, como de meterme, según yo, en la cabeza de Bev, que bueno, hay muchas alusiones a su etapa marista, además de punk, ¿no? Que vienen desde la, ¿no? Me persiguen. Entonces, la envidia, pues como todos sabemos, es un pecado capital, ¿no? Si a lo mejor recuerdan los demás, ¿no? Avaricia, soberbia, lujuria, ira, gula, envidia y pereza, ¿no? Entonces, ahorita hablaremos. El siguiente es Macho Alfa. Después viene Cadena Alimenticia, que este es el capítulo que más me emocionó, ¿no? Es como que, no sé si les pasa a ustedes, pero cuando, como que siempre sabes cuando lees una novela que alguien la escribió, ¿no? O sea, como que los tiempos de la infancia son increíbles porque como que sabemos, como que no nos importa si alguien la escribió, pero ya que vamos creciendo, como que siempre sabemos que alguien la escribió, ¿no? Y creo que las mejores novelas es cuando se te olvida que alguien las está escribiendo, y pues a mí sí me pasó con tu, estuvo muy padre. Bueno, después viene Júpiter, el portador de la alegría. Después viene Envidia, que la envidia, por ejemplo, no es un pecado capital, pero sí, o sea, porque la envidia está relacionada con la ira. Después viene Crecer, después Depredador Apex, que es también muy emocionante. Venganza, que es un capítulo que me emocionó mucho. Después Marte, el portador de la guerra.
el ocaso del patriarca, la consagración de la primavera. Y bueno, les digo, tiene un prólogo y tiene este epílogo que les decía que las características especiales, el último capítulo, la destrucción de todas las cosas, ¿no? Que completa como la promesa que nos hace la portada, pero de una forma como muy, muy bella, muy poética que, bueno, o sea, no hubo spoiler porque ya ven que en la portada dice que, bueno, en fin. Y bueno, yo también pensaba, bueno, de los dinosaurios, cómo de alguna forma se siguen como vengando de nosotros, o sea, que seguimos vivos pues, por el combustible que tenemos gracias a sus restos de ellos y de las plantas prehistóricas. Bueno, acerca de dibujar animales extintos. De las cosas que estaba pensando es que es una novela políglota, ¿no? O sea, que es una novela que está traducida a todos los idiomas al mismo tiempo, porque eso es lo que hace el lenguaje universal del dibujo, ¿no? El dibujo finalmente es el máximo transmisor de conocimiento desde la antigüedad hasta ahorita, incluso si contemplamos las letras, porque finalmente las letras son dibujos que dibujó alguien en algún momento. Entonces esta novela la van a poder leer, ¿no? Y no entenderán los pequeños títulos, pero se va a poder entender siempre. Entonces eso como que me emociona mucho y bueno, ahora que se traduzca a muchos idiomas van a hacer cortito el trabajo de traducción. En cuanto al dibujo o las cosas de la antigüedad, pues pensaba justo como en las pinturas rupestres, ¿no? Como estos dibujos nos hablan de nuestros antepasados y que son pues muy semejantes a algunos incluso a los grafitis que vemos en cualquiera de las calles, ¿no? O sea, recordamos la mano que pone alguien y que con un popote hizo como este gesto de dejar la mano del artista, no sé si con la que dibujó, del artista o de la artista que dibujó como en la cueva. Hay una página que es la única, el único momento donde aparece el ser humano, es una página solamente en el capítulo que se llama El Ocaso, ¿no? Después de una batalla como súper fuerte de los dinosaurios, están los arqueólogos descubriendo a un terópodo en Coahuila, ¿no? Yo supongo que el terópodo es sí, la rama de los tiranosaurios. De los tiranosaurios, ¿no? Entonces es como ese momento muy, muy emocionante y creo reconocer en uno de los ayudantes que está atrás del monte, donde están descubriendo como este cráneo a Bev chiquito. No, pero podría ser. ¿No? Las cosas. Bueno, en el libro también, digamos, como en cuanto a dibujantes, ahorita ya casi termino, perdón, pero hay varios también homenajes a dibujantes, ¿no? Por supuesto está Hokusai, está Charles P. Charles Knight. Y también yo pensaba, hay un dinosaurio que está igualito a Condorito, entonces que es también un homenaje a Pello, ¿no? Cuando nacen les puse la cara de Condorito ahí. Bueno, de Coné, del sobrino de Condorito. De Coné. Nacen estos... ahí está, Coné. Entonces ahí está, ¿no? Yo, por ejemplo, de este dibujo, yo no sabía que los dinosaurios nacían con pelo y pues gracias al libro Bev sé que algunos tenían como sus pelitos. Pero bueno, un poco, yo decía, bueno, ¿y cómo distingues a los dinosaurios? O sea, ¿cómo distingues a estos primeros dinosaurios que en el transcurso, bueno, no sé si es spoiler, pero digamos que, bueno, ya sabemos que ninguna llega, o sea, es decir, todos se mueren, ¿no? Pero en el transcurso de la novela les van pasando como cosas. Entonces, desde el dibujo, qué difícil es hacer que estos dinosaurios, o sea, si yo les digo a ustedes que probablemente son dibujantas varios, ¿cómo harían para que un dinosaurio fuera distinto de otro? ¿No? O sea, y que tuvieran gestos distintos y que tuvieran personalidad, porque es el momento donde empatizas. No sé si les pasa que cuando es como muy genérico, como el personaje como que no te, pues como que no te involucras con ellos, o como que te da igual si los matan o si no, ¿no? Entonces es como, ya lo verán en el libro, pero es muy, muy bonito. Primero, con gestos mínimos, con miradas, con tipos de ojos, y les pone Bev a algunos, unas características como especiales a cada personaje. Hay desde los que tienen como rayas atigradas, bueno, el que tiene rayas atigradas,
que heredó de su papá, o las rayas acebradas, algunos tienen como más como cebra, o una raya atravesando el cuerpo de uno de los que me parece que le cae mejor a Bev y que se parece a su mamá, ¿no? O sea, la mamá y este comparten con eso, ¿no? Y también, por otro lado, aprovecha Bev poniéndoles como diferentes pelos en la cabeza para que tú puedas identificar el personaje. Entonces, de esta forma, como que logras identificar quién es quién a lo largo de la historia, ¿no? Y a cuál ocurren tragedias, a cuál aplastan los demás animales o con cuáles se enfrentan, ¿no? También en estos gestos, digamos, en todos estos personajes se dan como todas las facetas de la vida que van, pues obviamente desde el nacimiento. La historia comienza muy vertiginosa porque nacen de un huevo e inmediatamente nuestro horrible Aqueroraptor se come a uno, ¿no? O sea, es decir, nace y ¡puas!, ¿no? Y entonces ya llega mamá tiranosaurio y también se lo come al otro, ¿no? Y entonces ahí te das cuenta de qué va como toda la historia. O sea, toda la historia es como ese conjunto. Pero pues claro, hay momentos de ternura muy impresionantes porque, bueno, pues o sea, mientras están apareando, por ejemplo, una pareja de dinosaurios, logra conseguir que veas como el cariño, bueno, siempre empieza como, o se imaginó Bev, el coito, ¿no? Como pues primero mordidas, como a veces los perros, ¿no? Cuando están jugando y que se dan unos mordidones, pues así empiezan los dinosaurios a todo eso, así se lo imaginó Bev y por lo tanto yo lo doy como un hecho científico. Y bueno, viene todo esto, ¿no? ¿De qué forma discierne, por ejemplo, uno de estos dinosaurios a qué presa o con qué animal se va a pelear? ¿De qué forma el que yo le decía el brontosaurio, que no se llama así, el que es como rinoceronte? El Coahuilaceratops. Ajá. Entonces, ¿de qué forma, por ejemplo, él empieza, o sea, en algún momento siente la envidia, es porque se da cuenta que es un animal superior a él, ¿no? Pero claro, y bueno, después pasa una súper tragedia, realmente, que es de los momentos en que a mí más me conmovió, entre este animal y cómo se enfrentan a toda esta banda de tiranosaurios Rex, ¿no? Que también siempre en el transcurso de la novela van acompañados, son animales que por lo menos en la novela de Bev iban en manada y bueno, pues les digo, esto hasta momentos muy conmovedores donde ves un poco la relación de estos padres protegiendo a sus hijos o enseñándoles a cazar, o sea, no solamente el instinto, sino también el conocimiento que podrían como enseñarle, ¿no? Y de qué forma, pues sí se van protegiendo como unos a otros. Obviamente en la novela no hay malos ni buenos, creo que hay dinosaurios que te simpatizan más de otros, o sea, porque también hay varios que me caían muy bien y que se comen los tiranosaurios, la verdad, o sea, como que también ellos desde chiquitos, les digo, salen ahí a devorarse, ahora sí que a devorarse el mundo. Y también yo pensaba que, bueno, finalmente todos van como matando y van muriendo mientras buscan sobrevivir, ¿no? Al final de su texto, Bev pone una cosa como muy bonita, que finalmente, digamos que nuestro meteorito, al final, o sea, del que tenemos que protegernos los seres humanos y liberar como de nuestra existencia, pues finalmente es la estupidez, que es una característica más bien de los seres humanos y no de los demás animales. Bueno, esto es lo que había pensado, y como dijiste que era una conversión, yo te quería preguntar, no, mejor deja hablar Idalia y después te pregunto. Pero bueno, esto es algunas de las lecturas que le di al libro. Felicidades. Muchas gracias. Bueno, antes de escucharte, con los nervios se me olvidó, hoy en la mañana nos enteramos en el medio cultural de la muerte de Huemantzin Rodríguez, que fue un reportero cultural, un miembro muy querido de la comunidad cultural. Tú sabes que un hombre fue bueno cuando no hay nadie que pueda decir algo malo el día que se murió, y yo quiero dedicarle esta presentación a la memoria de nuestro amigo Huemantzin, que aquí conocimos muchos. Me estaba diciendo Guadalupe que ella le dio su
fue la que lo contrató para el Canal 22, entonces donde quiera que esté, bueno, que reciba mucho cariño, Hueman. Sí, perdón, entonces ahora sí, por favor. Pues, estoy muy honrado que estés aquí, porque, perdón, porque soy tu fan, solo quería decir eso. Hombre, muchas gracias. Pues después de la gran introducción de Alejandro, que espero que compren el libro a pesar de que nos spoileó todo ahorita, en realidad es muy breve lo que quiero decir, porque se trata de que Bev nos platique más de por qué hizo este libro y de su proceso creativo. Yo no pude dejar de ver el libro de una manera en la que soy autora de cómics, y obviamente lo veía y decía, ¿cuánto se tardó en hacer todas estas plantitas en todo el libro, no? Y la cantidad de, como decía Alejandro, de personajes, y cómo es que lo que le admiro mucho en este trabajo, pues es que decidiste hacerlo un libro silente, o sea, no hay diálogos, porque hubiera sido muy fácil, y me parece que hubiera salido muy ordinario, que hicieras que los personajes hablaran, ¿no? Entonces, bueno, para que ya entremos en que nos platiques, ¿qué te parece? ¿Por qué decidiste hacerlo silente y qué tanto trabajo te costó? A mí, que soy autora de libros, me parece que cuando vamos a las presentaciones y cuando la gente ve el libro, tienes que convencerlos de por qué lo quieres leer y por qué te podrías identificar con eso. Y me parece que lo más valioso del libro es cómo transmites todo lo que están viviendo los personajes. Entonces, ¿por qué no nos cuentas? ¿Por qué decidiste hacerlo de esa manera? Bueno, pues muchas gracias. Además, no solo es autora, sino además es una editora de narrativa gráfica muy activa y además también muy querida en nuestra comunidad de historietistas. Bueno, como ya contaba un poco Alejandro, yo lo que quería, o sea, el origen del libro es desde que yo era niño quería hacer algo con dinosaurios, pero digamos, la semilla fue como la idea de hacer un libro sobre dinosaurios mexicanos como mi servicio social en la carrera de diseño gráfico, que nunca se pudo porque el Museo de Historia Natural no tenía convenio con la Ibero, que es donde yo estudié, y bueno, ya hice otra cosa, ¿no? También de cómics. Y entonces esta idea pues, me ha perseguido, o me persiguió desde niño, hacer una historieta de dinosaurios, pero ya así formalmente la idea de hacer algo que además fuera científicamente preciso, o todo lo preciso que se puede hacer, porque la paleontología son detectives biológicos, o sea, ellos reconstruyen, pero más de la mitad es una elucubración, o sea, bueno, suponemos que era así, y gracias a la anatomía comparada se puede tener como cierta coherencia, pero sigue siendo una elucubración. Entonces, sí hubiera sido mucho más fácil hacerlos hablar, pero se hubiera convertido en una fábula. Hay muchos cómics de dinosaurios, sobre todo webcómics, ahora hay muchos, en los que los dinosaurios hablan, y hay unos muy populares, además, ahora se me está yendo el nombre, hay uno que es de estos no sé si de webtoons o de tapas, que tiene millones de seguidores, pero se convierte primero en una fábula y en una especie de melodrama, se vuelve Bambi, ¿no? Y a mí Bambi me gusta mucho, la película me gusta mucho, justamente tanto Bambi como el libro de la selva, y quizá pensaría más en el libro de la selva, como este prodigio de hacer que animales anatómicamente correctos puedan actuar. Eso es un gran logro técnico, o sea, eso es muy complicado de hacer. Entonces yo no le puse diálogos, porque haberle puesto diálogos lo hubiera convertido eso en una fábula y le hubiera restado ese rigor científico, porque yo soy un científico frustrado, o sea, yo no estudié, o sea, ahora cada vez me convenzo más de que debí haber estudiado biología. No lo hice porque no tengo mente numérica, yo me hubiera atorado en estadística en la carrera de biología y ahí nunca me hubiera graduado. Entonces, pero soy un fascinado de la ciencia, estuve casado con una matemática, mi pareja es química, o sea, tengo una fascinación por la ciencia. Yo soy groupie de científicos. Entonces, lo que pensé fue, quiero que sea como un documental de dinosaurios,
y que no tuviera palabras. Uno, porque no quería hacer una fábula, no quería que fuera Bambi, y pensaba mucho en una película que los veteranos recordarán. Hay un documental francés que se llama Microcosmos sobre insectos, que es otra de mis fascinaciones. Es un documental como del 93, 92, que no tiene un solo, o sea, al principio hay una frase que dice alguien en francés que nunca he sabido qué dice, porque no hablo francés, y luego es casi 2 horas de insectos moviéndose en su hábitat natural sin ninguna explicación y una música hermosa. Solo ves cómo se mueven. El subtítulo es Los pobladores de la hierba, que se me hace muy poético. Entonces yo quise hacer eso, como no poner frases ni explicaciones mayormente, y que toda la historia la fueran contando los animales. Y justo pensaba mucho tenía 2 referentes. Justo yo pensaba mucho en El libro de la selva, que es de mis películas favoritas de Disney, pero además decidí hacerlo en blanco y negro, porque si lo hubiera hecho yo soy muy rápido para dibujar, pero muy lento para colorear. Si lo hubiera hecho a color, seguiría coloreando todavía. Entonces lo hice en blanco y negro, y entonces… Perdón, porque lo que vi en varias entrevistas es que tardaste 3 años en el proceso. 3 años y medio haciendo… Sí, exacto. O sea, mucho, además para las exigencias editoriales del mundo ahora… ¿Y trabajando a diario, Bev? Sí, casi diario. Sí, soy muy disciplinadito ahí cuando estoy haciendo… Pero además como que se me atravesó la pospandemia, o sea, todo fue como muy complicado con este libro. Lo interrumpí un poco para hacer el anterior inmediato, el de 3 deseos, que es para niñas, y ese sí era color, pero mucho más breve. Y pensaba mucho, entonces dije, lo voy a hacer en blanco y negro, va a ser muy extenso, y entonces me remití a Osamu Tezuka, al padre de los manga, al creador de Astro Boy, que él tiene que también recordarán, Kimba, el león blanco, que fue un manga muy feo, que hubo animación también, que aquí se vio, creo que en el canal 13 pasaba cuando yo era niño. Y dije, esto es lo más cercano que voy a hacer a un manga nunca, o hasta ahora, porque no me tocó ser lector de manga. Y él su gran inspiración fue Bambi. O sea, de hecho, los manga tienen los ojos grandes porque a él le gustaba copiar los dibujos de Disney. Se ha dicho mucho que si les acompleja tener ojos chiquitos. No, es que él copiaba lo mejor que podía los dibujos de Bambi, por eso dibujaba con esos ojotes. Y entonces, bueno, esa fue la razón, que yo quería que fuera muy preciso, que yo quería… Héctor Rivera, que me hizo el prólogo que decías, es el jefe de paleontología del Museo del Desierto en Saltillo, que además yo no lo conocía, le hablé, conseguí su contacto a través de Isabel Reina, que es una amiga periodista ahí en Saltillo, mamá de una amiga mía, y le hablé y le dije, oye, me gustan los dinosaurios, quiero hacer un cómic, quiero saber si me asesoras, y él así como personaje de Terry Gilliam me dijo, va, sí. Y entonces le hablaba, ¿no? Todo el tiempo le hablaba con las preguntas más extrañas. Me hizo una compilación de información como muy, muy concreta, porque además se sabe muy poquito de los tiranosaurios. O sea, se saben cosas, pero da como es una información muy concisa. Me hizo un PowerPoint como de 8 páginas, que venía la información muy concentrada, y con eso había que construir como toda esta historia, que al final son casi 300 páginas. Porque, ¿sabes? Es importante que pues las personas también sepan. Bueno, muchos aquí obviamente lo saben porque veo también a algunos colegas, que hacer un cómic, una novela gráfica, también lleva una gran parte de investigación, y después viene el guión. ¿Cómo te fue con eso? Porque también vi una entrevista donde te comentaban que pues la historia habla mucho acerca de los sentimientos, de casi lo que es nuestra vida, y que esa es la manera en la que podemos reconocernos o identificarnos, sentir empatía con la historia, pero mencionabas que también había mucha parte de ciencia. Entonces, ¿cómo te fue con la investigación? Tanto para las novelas gráficas como para las escritas, yo la parte que más disfruto es la investigación. Es muy bonito, porque digo que soy científico frustrado. Me leí como 20 libros de paleontología. Le preguntaba cada rato a Héctor, la pregunta creo que la más estrambótica es que le pregunté que si… por ejemplo, él me derribaba mitos. Yo le decía, oye, los ojos son como en Jurassic Park, ¿no? Que se ven como de lagarto, como una rajita. Y me decía, no, eran como los de los halcones o los de los gavilanes, unas pupilas redondas, porque son más cercanos a las aves. La pregunta más extraña que le hice es si podían llorar. Mira, justo ahí está llorando el papá dinosaurio,
papá tiranosaurio ante una tragedia, y le pregunté que si podían llorar. Y me dijo, sí, porque tenían canales en los lágrimas. O sea, y entonces todo el tiempo me contestaba las preguntas más extrañas y se lo agradezco mucho. Luego hicimos juntos un libro para niños chiquitos que se llama Mi amigo el T-Rex, que va a salir con el fondo, pero es un libro chiquito justo como con la información muy concisa. Pero sí, lo que más disfruté fue hacer toda esa investigación. Me metía porque era sobre dinosaurios, sobre paleobotánica, todas las plantas que aparecen ahí existieron. O sea, no, si tú ves con atención, mira, esa es una copia de un dibujo de Charles Knight, que fue el primer paleontógrafo. Si tú ves con atención, no aparece pasto, porque el pasto evolucionó después del Cretácico. O sea, y lo que dijiste, me pasé como el 80% del tiempo dibujando planta por planta. Entonces quiere decir que sabías cuáles eran las plantas que tenías que dibujar, ¿no? Sí, cuáles no podía dibujar, ¿no? Sí, totalmente. Y cuáles eran las plantas de la región, que más o menos corresponde como entre Coahuila, Sonora, Baja California. Cuáles eran las plantas que había, cuáles eran las especies que vivían ahí. Sí, fue una clavazón así de... Ahí, digamos que ahí pude, como dice la canción, calmar mis ansias de novillero biológico, ¿no? Investigando para... Pero sí, con cada libro me clavo mucho, pero este fue bien bonito porque no hay cosa que me apasione más en ciencia que los dinosaurios en general y el tiranosaurio en particular. Oye, Bef, y para el proceso, seguramente, bueno, puedes contarles cuántos dinosaurios nacieron, los hermanos. ¿Tú cómo le hacías para desarrollarlo? ¿Les pusiste nombre en tu imaginación? O sea, ¿cómo era la cosa? Cada uno de ellos, uno de mis referentes es una serie de cómics que se llaman Age of Reptiles, la era de los reptiles, que lo hizo un dibujante gringo salvadoreño, creo que se llama Ricardo Delgado. Ricardo Delgado más bien es artista de storyboard para Hollywood. Pero tiene estos libros, son como 4 o 5, y él en los libros a cada dinosaurio le pone un nombre. Y entonces yo, digamos, en mis notas, cada uno de ellos, por lo menos de los protagonistas, estos por ejemplo que son genéricos, los hadrosaurios no, pero en general cada uno de ellos tenía un nombre, pero decidí no dejárselo, justo por esto, ¿no? Para evitar como la fábula, y que cada lector le pusiera el nombre que quisiera. El único, digo, del protagonista que es el que no tiene rayitas ahí es Rex, pero fuera de ellos sí, había un nombre, la mamá, todos tenían un nombre. Cuéntanos, Bef. Acabo, nadie lo está grabando. No, Guadalupe sí estaba grabando. No, pero no eran nombres como de burla, ¿no? O sea, me acuerdo, el patriarca de la tribu le puse Gordo porque había un cómic, el primer cómic chicano que hubo en los Estados Unidos se llamaba así, Gordo, en los años 20. Y así cada uno tenía un nombre. El viejito se llamaba Iggy, por Iggy Pop, el que se muere de viejito ese era Iggy Pop, porque parece cecina además, ¿no? Ya muy viejito. En fin, pero no se los quise poner justo porque además me parece, especialmente pensaba en el público infantil, que les van poniendo nombres, ¿sí? O sea, como dar ese juego con los lectores, sobre todo con los lectores más chiquitos. Eso era. Y otra cosa que además, que me gusta contar, es que excepto los tonos de gris, que quise meter esos tonos como de manga o de tira de periódico, de medios tonos, todo lo dibujé a mano. O sea, todo está dibujado, lo hice con 5 ingredientes, que era papel, lápiz, tinta, pincel, tinta y goma y tinta blanca, mucho corrector. Vi tus entrevistas. Sí, hiciste tu tarea, muchas gracias. Sí, o sea, usé un montón de... ¿Sabes que yo tenía este mito que todos los que dibujamos en algún momento nos venden de que te tiene que salir perfecto a la primera? Y yo un día, porque la vida ha sido muy generosa conmigo, Idalia, entonces un día conocí a Moebius, y entonces Moebius traía unos originales y vi que estaban llenos de tinta blanca, que corregía un montón. Entonces dije, bueno, si Moebius, que es Dios, corrige tanto, pues ¿por qué no voy a corregir yo? Y eso fue muy bonito descubrir eso. Claro, incluso podrías después montar una exposición con los originales, no sé. Sí, no, es mi intención porque casi ahora todo es digital y bueno,
Tres Deseos, por ejemplo, es 100% digital, pero aquí sí, excepto las viñetas donde aparecen planetas, todos son, a ver, no sé si aquí, mira, si sigues un poquito. Esta, por ejemplo, tuvo que ser digital por una tontería, porque no conseguí un compás lo suficientemente grande para poder trazar el planeta, y esa fue la única razón, porque las de los planetas eran digitales, y había un par más que por una cosa por una cosa práctica fueron digital, pero son 3 o 4. Sí, yo creo que yo incluso tengo la fantasía, porque además también conservo todas mis libretas de dibujo, que como igual que tú y Alex, soy dibujante compulsivo. Yo tengo la fantasía de que mis libretas manden a la universidad a mi hija chiquita en algún momento, ojalá lo logre. Oye, Bef, ¿y el meteorito más o menos también te enteraste que sí era, o ese lo inventaste tú más o menos? No, el meteorito, hay un libro, además tiene una historia muy chistosa, porque yo soy acumulador de libros, o sea, yo dejo mi dinero en las tiendas de material de dibujo y en las librerías. Entonces, o sea, me compro las playeras negras por docena, en donde las encuentro más baratas, y para poder comprar más libros. Entonces, cada que me he tenido que mudar, tengo que depurar mi biblioteca, y en una mudanza, bueno, más bien estaba buscando, hay un libro muy lindo que escribió Walter Álvarez, se llama, que es un geólogo del MIT, hijo de Luis Álvarez, que fue Premio Nobel de Física. Y tiene un libro precioso que se llama T-Rex and the Crater of Doom, o sea, el tiranosaurio Rex y el cráter de la destrucción. Y entonces andaba buscando por todos lados mi libro y no lo encontraba. Total, que lo fui a buscar, descubrí que estaba en la biblioteca de la Ibero, y entonces fui a sacarlo y resultó que era mi libro, que decía ahí, donado por Bernardo Fernández. Eso me pasó, fue muy lindo. Lo único un poco raro es que soy el único que lo ha sacado como en 10 años, pero entonces Walter Álvarez es el que demostró fehacientemente que ahí cayó un meteorito con una serie de investigaciones. Es un libro más de geología que de dinosaurios, ese de T-Rex y el cráter de no sé, de la destrucción o de la muerte, no sé cómo lo tradujeron, está traducido. Entonces sí, también me estuve leyendo. Luego hay un astrónomo, Omar López, que fue otro de mis asesores. Él fue el que me indicó, o sea, cómo sería más o menos la forma. Esa forma es más o menos como se supone que tendría que haber sido, y cómo fue ese impacto. También Walter Álvarez habla mucho de eso en el libro, pero digamos, mi asesor ahí fue Omar, que está en el observatorio milimétrico que está en Puebla, y fue otro de mis asesores. Pero no, sí, no, o sea, yo no quise tomar ninguna licencia como imaginativa en términos generales, o sea, yo sí quise que fuera, ¿sabes? Porque además, siempre que hay dinosaurios, o sea, pienso, el gran referente para todo el mundo es Jurassic Park, pero Jurassic Park es la cosa más imprecisa en ciencia, o sea, no, además luego han inventado dinosaurios que no existen, en términos de ciencia es una birria, y me pone de mal humor, porque soy un nerd de los... Es que tenían su ADN, podían manipularlo. Puede ser. La primera novela, las novelas, la de Jurassic Park y The Lost World, son muy lindas, porque el Michael Crichton, el autor, era muy riguroso para escribir, pero ya cuando pasan al cine se vuelven eso, pues entretenimiento. O sea, a mí, por ejemplo, me encanta, que varios deben conocer Primal, que es esta caricatura de Yendi Tartakovsky, que es una belleza, pero es un T-Rex y un cavernícola, o sea, algo que jamás sucedió. Entonces, por eso yo fui casi como tan riguroso. Probablemente me pasé hasta de... Sí, porque era lo que te comentaba, hubiera sido muy fácil que hubieras puesto diálogos y hubieras como humanizado a los personajes y etcétera. A mí lo que me llamó la atención cuando vi que salió este libro, obviamente que yo veía en tus redes que subías muy a menudo todos estos dibujos de los dinosaurios, incluso hiciste muchas acuarelas donde sí vimos color. Tus fans... Pero, viví, te voy a confesar, a ver, yo atravesé económicamente la pandemia vendiendo acuarelas de dinosaurios. de eso viví en la pandemia. Vaya, muy bien, pero lo que me sorprendió cuando vi que salió el libro, pues es que yo pues estaba como un poco, pues no acostumbrada, sino que conocía tus libros, por ejemplo, Matar a un candidato, que lo escribió Hagenbeck, por ejemplo, estos de María, o sea, todos estos libros que hacías estas investigaciones también tan precisas,
¿cómo recibió toda la gente que conoce tu trabajo esta temática? ¿Cómo te va? Porque ya este año has estado muy activo haciendo presentaciones. Es que cumplí 35 años de dibujante este año. Estoy celebrando. O sea, yo me acuerdo cuando era niño, Ryu sacó un libro como de festejar sus 35 años de monero, y yo decía, uy, no, es un viejito, ¿no? Y pues ya llegué a esa edad. No lo sé. Somos muy jóvenes todavía. Tú siempre vas a ser más joven que yo, y bueno, Alex se mantiene joven siempre de corazón, desde que lo conozco. Porque creo que un poco, ¿no? Esto de dibujar te conecta mucho, sobre todo con el asombro, ¿no? Ver con asombro el mundo, y eso te mantiene joven de más de una manera. No lo sé, yo insisto mucho que yo he sido, de verdad, alguien con mucha suerte y con un montón de privilegios, y uno de ellos, a veces pienso que he tenido, dentro de la carrera de monero o de historietista, he hecho como 3 o 4 carreras simultáneas, o sea, porque pienso en Habla María, ¿no? Que además yo creo que es mi libro más importante, que es este testimonio de paternidad. Pues pienso en gente en otros países que han hecho eso, testimonios sobre su familia, y ya hacen su carrera como alrededor de ello, ¿no? Y por otro lado, hacer los cómics para niños, bueno, que apenas el primero es este de 3 deseos, y pienso, ¿no? Bueno, hay gente que ya no se clava por ahí, o hice esta biografía de William Burroughs en México. Entonces, lo que creo es que he tenido la suerte de poder hacer o pienso en cada libro como si fuera una película, como más como se aproximan los cineastas. Los dibujantes les pasa mucho que tienen un personaje, y entonces lo que hacen es que toda su carrera se dedican a producir cosas de esos personajes. Yo decidí, es que el personaje que yo tengo, o sea, no es que no me haya pasado por esa fase, ni que haya tenido esa lucidez. Lo que sucede es que cuando yo inventé a mi personaje en los años 90, era un payaso tétrico, y entonces salió Broso, el payaso tenebroso, y apareció Krusty de los Simpson, y entonces ya me jodió a mi payaso Pipo, el payaso feliz, ya me jodió porque ya no había manera, ya todo el mundo decía, es como Broso, ¿no? Entonces, ahora a la larga lo agradezco porque si no hubiera seguido haciendo libros del payaso, creo que además se hubiera acabado el chiste, y es que te enamoras de tus personajes. Bueno, pero además yo creo que ya muchos saben que Bev es uno de los autores de cómics más publicados de México, o sea, no me refiero solamente a diferentes editoriales, sino a muchos países, y a lo mejor no lo va a mencionar ahorita, pero yo sí lo voy a presumir de su parte, que se acaba de hacer un libro de Superman, donde eligieron a varios autores de diferentes países, y bueno, el elegido de México fue Bev, ni más ni menos. Y bueno, te preguntaba esto de cómo es hacer un libro de matar al candidato y luego sacar de Rex Regum, y luego hacer esta historia de Superman que se está publicando internacionalmente y que sigue siendo Bev. No hay duda de que es tu estilo, ¿no? No, y los fans incels de los cómics me odiaron porque ellos querían que Superman lo dibujara alguien que dibujara estilo gringo. Te digo que tengo o sea, pienso, hay gente que incluso, porque yo muy jovencito dejé de leer superhéroes, pero hay gente bueno, yo a los 13 años, 14, 15 años, pues mi sueño hubiera sido dibujar superhéroes, y la vida ha sido muy generosa y me puso, yo he aprovechado las oportunidades, pero me la puso enfrente. Pues lo cumpliste porque hay una viñeta donde Superman está comiendo tacos de canasta. Clark Kent está. Y hay otra viñeta que sale Chanok y Memín Pinguín con Superman. O sea, sí, te digo que ha sido eso, yo sí lo veo, sí lo aquilato como que he sido muy afortunado en tener oportunidades, pero también las he aprovechado. O sea, yo sé que hay mucha gente, justo por ejemplo con Superman, soy muy consciente de que hay muchos dibujantes mucho más talentosos para ser superhéroes, pero el tiro a gol me llegó a mí, y el que le pegó y entró fui yo. Entonces yo creo que mi mérito, más que como ser buen dibujante, ha sido ser muy disciplinado, muy persistente, y la otra, aprovechar la oportunidad cuando estuvo cerca. Pero es eso, o sea, ya dibujé a Superman, hice un cómic, un testimonio gráfico, hice una biografía en cómic, hice cómics para niños, y lo veo como eso, como un gran privilegio, porque creo que la aproximación ha sido más como de un cineasta que
que pueda hacer películas de distintos temas, así lo pienso un poco, y eso lo disfruto mucho. Pues no sé si Ale tiene algo más que preguntar o les pedimos Pues no, que participe el público, yo sí tengo, pero si nadie se anima. Bueno, pues si alguien nos quiere compartir algo, de verdad, y les agradezco mucho que de nuevo que estén aquí. Sí, por favor. Ahí va el micrófono, perdón. Acá está. Ay, me ayudan, no sé, francamente no sé cómo. Ah, ok, gracias. Bien, muchas gracias. Los micrófonos siempre me dan pánico escénico, por eso no me gustan. Bien, algo que me llamó mucho la atención de la historieta es que en algunas viñetas vienen Querétaro y luego hay otra que viene sí. León. Adicionalmente al comentario viene muy al principio la Sinfonía de los Planetas. Entonces algo que hice, porque así lo has manejado desde el policía, ¿no? Que siempre está oyendo música y yo la pongo para meterme un poco en ese sentido, ¿no? Entonces de los planetas, oírlo junto con la parte gráfica, pues es otra condición, ¿no? Sí está padre. Bueno, entonces, ¿por qué lo de los estados? Mi héroe máximo, mira, en esto que les decía de que he sido un hombre muy afortunado, una de las cosas que me ha regalado la vida es haberme vuelto amigo de gente que yo admiraba de jovencito, de niño. Muchos, no pocos, muchos, ¿no? O sea, desde Gisi Trino, de Sergio Arau, de un montón de Helio Flores, gente así, ¿no? Que me acabé convirtiendo en su colega y en su amigo, ¿no? Después de haber sido su lector. Y mi héroe máximo en el mundo de los cómics y mi modelo a seguir en la vida es Sergio Aragonés, el dibujante de Mad, que nació en España, creció en México y a los 20 y tantos años se fue a probar fortuna sin hablar inglés a Estados Unidos y lleva más de 60 años publicando en Mad. Y él es uno de los genios de los cómics sin diálogos. Nada más que sus historias son cortitas. De hecho, cuando le conté que estaba haciendo esto, me dijo, porque él tiene un personaje que es como una parodia de Conan el Bárbaro, Gru el vagabundo, o The Wanderer, el vagabundo, el errabundo. Y entonces, que es un bárbaro tonto, ¿no? Y ese tiene diálogos. Justo como él a la fecha no habla el inglés perfecto, tiene un amigo que le ayuda con los diálogos. Pero me decía, no, yo una sola vez hice un Gru de 24 páginas sin diálogos y me volvía loco. Entonces, pero justo él, concretamente lo hace en Gru, porque él tiene control, aunque lo publicó mucho tiempo Marvel y él tenía control absoluto todavía lo publica, ahora no sé, creo que con Dark Horse o con algunas de estas editoriales. Como él viaja mucho, cada que terminaba una página ahí en chiquito le ponía la ciudad donde la terminaba. Entonces a mí también me toca viajar mucho por mi trabajo, entonces como aquí traía un cuaderno de dibujo de estos para todos lados donde iba dibujando cada que podía, y entonces donde acababa esa página, sobre todo, bueno, de entintar, que era ya que quedaba lista para digitalizarla y ponerle grises, le ponía en chiquito en qué ciudad la había dibujado. Creo que aparece Querétaro, Tijuana, no sé, Ciudad Juárez, varias de que me tocó. Bueno, que me toca viajar mucho, ¿no? Otro de mis privilegios. Yo pensaba que era por donde iban paseando los estados. Fíjate qué bonito. Pero es eso, Sergio hace eso, Sergio Aragonés, y yo se lo copié. Y además me encanta su dibujo. Él, igual que yo, es un dibujo caricaturesco, pero él es un prodigio porque hace unas multitudes preciosas y un genio del cómic, ¿no? Y un tipo de oro también. A ver, no sé si alguien más. Toño. A lo mejor no tiene mucho que ver, pero en este momento tú eres la persona que sabe más de dinosaurios que conozco. Entonces, quería preguntarte si tienes idea o si lo investigaste o sabes por qué los niños chiquitos tienen tanto jale con los dinosaurios. Porque todos lo hicimos y después ya a lo mejor cambiamos por los leones y después por los carros y después por las chavas, no sé, pero sí es cierto que los niños chiquitos
tienen mucho esa onda. ¿Tienes idea por qué? Tengo una, a ver, es que mi ex esposa me decía que no era teoría, es una Conjetura. Una conjetura. Sí, porque si no me regañaría la doctora Frías. Mi conjetura es que es una reminiscencia evolutiva de cuando éramos primeros mamíferos y los veíamos como muy amenazantes y que desde entonces nos fascinan. Eso por un lado, y por el otro, porque el origen de los mitos de los dragones y de todas las veces de los cíclopes, pues está vinculado a los descubrimientos informales o históricos de fósiles. Yo siempre digo que no es coincidencia que zonas muy ricas en fósiles, y pongo tres ejemplos, ¿no? El Reino, bueno, Inglaterra, Alemania y China son regiones muy ricas, con muchos descubrimientos, y son regiones o son países con folclore de dragones muy, muy poderoso, ¿no? Bueno, yo además creo que no es coincidencia que Quetzalcóatl haya sido una serpiente emplumada, ¿no? Ahora sabemos que había dinosaurios emplumados, que aquí también había, como con muchos hallazgos. Es una zona, el norte de México es muy rico en fósiles. Ha sido muy saqueado, además hay saqueo de tesoros fósiles. De hecho, ahí tenía como ganas de hacer una novela policíaca sobre eso. ¿Qué? Sí, por ahí viene uno. Eso, es que cuando este es de los primeros bocetos, y justo yo andaba decidiendo si los dibujaba con plumas o no. Ya Héctor me dijo que no había, que nacían con un plumaje como de pollos, como pelitos, y luego se les caían. Entonces ya por eso quedó. Pero sí, no lo sabemos, pues todo es una elucubración. Por cierto, quiero aprovechar para agradecer a Vero Monsiváis, a mi amiga dorada, Vero, que me ha diseñado todas mis novelas gráficas en Océano, y que ha creado, les ha hecho les ha siempre confeccionado unos trajes a la medida fastuosos. El mérito que decías de la tipografía es de ella, y la que los hace ver guapos en la librería es ella. Ya yo me encargo del interior, pero la que siempre ha hecho que estos libros se vean tan lindos es Vero. Muchas gracias, güera, preciosa. Dime. Hola, buenas noches. 3 preguntas rápidas o comentarios. Primero, acabo de ver ahorita que pasaban la imagen, la pintura de la ola, ¿no? Entonces es otra referencia que hace, y bueno, pues ahorita también hay que ir a visitarla, ¿no? Segunda, ahorita hablaste del guión, me acordé ahorita de esta película muy famosa este año, Flow, El gatito. Te inspiraste también un poco, ya sé que dijiste que esto lo tienes de hace 30 años o que ya llevas 3 años ahorita haciéndola, o qué tan inspirado para que no tuvieras guión, diálogos, letra. Y tercera, ¿por qué el dinosaurio es rojo? Dado que la mayoría que hemos visto, etcétera, y lo que yo sé también se ha investigado, más bien es una tonalidad verde café. Entonces, eran mis 3 comentarios, preguntas. Gracias. Son muy lindas preguntas las 3. Empiezo de atrás para adelante. No hay certeza de qué colores tenían, entonces podemos suponer, podría haber sido Steve Brusate, que es como ahora la gran estrella de la divulgación de la paleontología, y que además me escribió un texto para la Cuarta de Foros. Fue otra cosa muy linda, que sin conocerlo le mandé un mail, le dije: oye, estoy haciendo un cómic de dinosaurios, quiero saber si me haces un blurb, se llama, ¿no? Un comentario, y accedió generosísimo, igual que Jens Steve, que pero él es monero noruego, también autor de Océano y otro tipazo, ¿no? Entonces, él dice que supone, o que podríamos pensar en ellos como los colores de las iguanas, pero que no hay ninguna certeza, que podrían haber sido de cualquier color. Yo tengo una gran debilidad por Jack Kirby, que fue el creador del universo Marvel. Yo siempre cuento, Jack Kirby inventó a todos los personajes menos al Hombre Araña. Todos los personajes clásicos de Marvel los inventó, los dibujó originalmente, los inventó gráficamente Kirby. El Hombre Araña fue Steve Ditko. Luego llegó el ladrón de Stan Lee a echar a perder todo, ¿no? Uno de los momentos más bonitos de mi vida fue conocer a Jack Kirby. No fui amigo de él, pero lo conocí, y decirle, yo de 17, 18 años, decirle: oiga, le quiero agradecer que haya dibujado Los Cuatro Fantásticos, porque hicieron de mi niñez un mejor lugar. Y entonces el viejo
se me quedó viendo, porque además es el que acuñó esta frase que los cómics te van a romper el corazón, ¿no? Y él me dijo, y a ver si no lloro y acabo con mi fama de tipo duro cuando te lo diga, pero me dijo, no hijo, gracias a ti por leerlos, ¿no? Ese era Jack Kirby. Y entonces él tiene un personaje, que creo que es de Marvel, sí es de Marvel, que se llama el Red Devil Dinosaur, que es pues es uno de estos personajes raros de Marvel. Ahora justo lo estaba dibujando una chica mexicana, está Alba Glés. ¿Tú conoces a Alba? No. Sí, Alba González. Claro, Alba. sí. Ella está dibujando Red Sí. Devil Dinosaur. Entonces es un homenaje a Jack Kirby, que para mí es otro de mis héroes. Y además me encanta el dibujo. Yo no sé cómo alguien puede, o sea, yo incluso algún día empecé una maestría y yo tenía 2 temas, la abandoné, ¿no? Pero uno era cómics sin palabras y el otro era el extraño parecido que hay entre los dibujos de Jack Kirby y las pinturas de Siqueiros, porque las pones juntas y se parecen un montón, es una cosa muy rara. Bueno, luego la otra pregunta, esta era la eso fue, por eso es rojo. Luego me preguntaste lo de, ¿cómo? No, la vi ya que estaba publicado el libro y me emocionó mucho. O sea, dije, claro, pues si algún día se hiciera tengo una amiga que escribe fantástico y dice que todos los mexicanos queremos que Guillermo del Toro nos haga una película, ¿no? Por supuesto que sí, ahí sí ahí aplica la de a qué le tiras cuando sueñas mexicano o mexicana, pero sí pensé, bueno, si hubiera alguna adaptación audiovisual que sería perfectamente, podría sostener 1 hora y media de animales, pero me emocionó mucho. Me fue así como muy bonito verla. Yo no me acuerdo ahora mismo, tengo por ahí, tenía alguna referencia, claro, pensaba en Wall-E también, ¿no? Que son como 20-25 minutos sin diálogos. Pero Flow fue o sea, Flow se estrenó el año que yo publiqué el libro, fue de este año, ¿no? El año pasado. O sea, ya estaba el libro, porque además yo acabé el libro y todavía tardó 1 año en publicarse, pero entonces no lo había visto o sea, la fui a ver cuando ya estaba listo el libro. Y me preguntaste, la otra era… porque todas mis novelas gráficas y todas mis novelas en general tienen citas robadas. Entonces siempre en todas mis novelas gráficas tengo 1 o 2 viñetas que me robo la imagen de algún lado. En Uncle Bill de William Burroughs, que es de los que además me sorprendió que nadie me lo dijo, pero hay un momento que se ve Burroughs con un amante en un hotel de paso en Reynosa, y el cuarto de hotel es la habitación de Van Gogh, el cuadro de la habitación. Entonces, siempre tengo 1 o 2 imágenes famosas a las que hago homenaje. En El Instante Amarillo hay un cuadro muy famoso del Dark Knight de Frank Miller, que en Dark Knight, que es un Batman viejo y que lo rescata la Carrie Kelly, la Robin chica. Hay un cuadro muy bonito que está Batman Bruce Wayne golpeado, que está abrazando a la niña que lo rescató, y ese cuadro me lo robé para El Instante Amarillo con el monstruo de Frankenstein y la protagonista. Y me pasó otra cosa muy linda, te digo que me pasan cosas muy lindas, que fue que conocí a Frank Miller y entonces se lo enseñé y le dije, mira, pues yo me robé tu cuadro, me muero de vergüenza. Y me dijo, no, regálamelo. Porque le dije, no te lo doy porque sé que todo el mundo te regala cosas y has de estar hasta el gorro que te regala. Dijo, no, sí lo quiero. O sea, me pasaron esas cosas muy lindas. No, lo conocí, o sea, yo lo presenté en una convención de cómics, luego vino a la fila, ahí no coincidimos, pero la gente, ahí otra vez se los pidió. O sea, hay una foto de Frank Miller sosteniendo El Instante Amarillo, muy contento. Y sí está Hokusai, y hay una que es menos famosa, a ver, casi al final del libro, ahí vamos a los que sean muy sensibles. Esta ola es un cuadro de González Camarena, que ahorita tiene la exposición. No he ido a ver la exposición, nada más que está al revés. Yo como la ola venía de Yucatán, no podía romper el eje de acción, entonces la espejé. Pero incluso allá abajito dice, como los franceses ponen après, o sea, después de, o siguiendo a González Camarena, porque esta ola se la robé. O sea, conocí el cuadro cuando estaba justo dibujando la novela gráfica y me mató de lo hermoso que es. Digo, esto es una muy mala caricatura del cuadro, pero me hago eso, ¿no? O sea, todo está lleno de… Y mis novelas están llenas de easter eggs literarios también, o de cómics. Meto muchas cosas de cómics en mis novelas policíacas y así. Me robo todo.
No sé si alguien más. Sí, sí, por supuesto. Sí, ojalá. Pues yo, si ya no hubiera más comentarios, o podemos platicarlo en corto, pero de verdad muchas gracias a Idalia, a Alex, que son no solo mis colegas, sino mis amigos muy queridos. Les agradezco mucho que hoy me hayan venido a madrinar, que no a madrear, y a padrinar el libro. Les agradezco, veo muchos amigos y caras conocidas, les agradezco que estén aquí y bueno, pues eso, ¿no? También creo que las presentaciones del libro son muy bonitos momentos para dar gracias. Yo insisto que yo he sido alguien muy afortunado y entonces cada presentación para mí es un muy buen, yo no soy religioso, pero sí son buenos momentos para decir gracias. Entonces, de verdad, muchas gracias y bueno, pues traje mi plumón blanco para firmar. Gracias.